Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de los abusos hacia los migrantes, estos abusos que se han dado de manera sistemática durante la historia de la migración de Estados Unidos, iniciando allá en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México no solo pierde la mitad de su territorio, sino mucha de su población queda de aquel lado de la frontera, iniciando una larga historia de problemas en cuestiones de los movimientos migratorios y de los abusos a los que son sometidos los mexicanos desde aquellos años hasta la fecha. También hablaremos de estos abusos que no solamente se dan en Estados Unidos, sino incluso en su recorrido de los migrantes por territorio mexicano en manos del crimen organizado, el cual cada vez va aumentando más. Eso ya lleva por ahí desde el 2010, empieza a aumentar estos abusos así que no solamente de los coyotes, sino ya en tiempos más recientes inclusive de los carteles de la droga, que también ya se han empezado a involucrar en estos movimientos migratorios de manera indirecta, pero que pues han causado bastante daño. Y hablaremos algo de lo que se me hace, que es de lo que más puede a veces el dañar a los migrantes, a los mexicanos radicando allá en Estados Unidos, es la desinformación, estas informaciones falsas, y más en este periodo, en este tiempo en el cual el miedo sistemático por las amenazas de Donald Trump sobre deportaciones masivas puede hacer que muchas personas sean sorprendidas con mala información y que debido a eso puedan ya sea perder dinero o inclusive el que sean deportadas. Pues vamos a hablar de esos tres temas el día de hoy. En el primero tenemos un artículo de Arturo Sánchez Jiménez, donde nos informa que este artículo está titulado "Tiene leyes antimigrantes 18 estados de Estados Unidos. En Texas son las más duras". No estamos esperando necesariamente a que llegue Donald Trump y que empiece a cambiar las leyes. El día de hoy ya existen leyes antimigrantes y pues aquí nos informan, ¿no? Son 18 estados, evidentemente el año pasado, el 2024, perdón, inició la entrada en vigor de leyes antimigrantes en Florida y posteriormente en Texas, así como también en Arizona. Se han visto impulsos por fomentar el que se sigan los pasos de Texas en cuestión de estas leyes ante los inmigrantes. Pero pues el día de hoy está, ¿no? Aquí nos informan que son 18 estados de Estados Unidos los que tienen leyes que buscan restringir los derechos y las libertades de las comunidades migrantes, incluidos obviamente los mexicanos. Estas medidas están presentadas como mecanismos para reforzar la seguridad fronteriza o el cumplimiento de la ley, la cual ha generado preocupación debido a su posible impacto el impacto discriminatorio y punitivo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Immigrant Legal Resource Center, si bien la ley estadounidense de inmigración es de competencia federal, los estados tienen un papel crucial en su aplicación. En la última década, entre el 70 y 75% de las detenciones de extranjeros operadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como el ICE, derivaron de aprehensiones hechas por autoridades locales. Desde el inicio del programa de comunidades seguras allá en el 2017, el ICE recibe notificaciones automáticas sobre personas detenidas en cárceles locales, estatales y federales, independientemente del motivo de su arresto. Y esto es algo que no solamente son en estos 18 estados, sino a nivel general. Antes del 2007 una persona podía ser arrestada y el ICE no se enteraba, pero a partir de este 2007, con este programa de comunidades seguras, una persona cuando regresa, es detenida y no se sabe su estatus,
migratorio en automático. El ICE llega y empieza a hacer esa investigación una vez que la persona detenida termina el proceso por el cual estaba detenida. Aquí nos dicen también que las normas antimigrantes más duras están evidentemente en Texas, Florida, Alabama, Luisiana, Iowa y Virginia Occidental, los cuales obligan a que los organismos locales a implicarse en las deportaciones, en contraste, por ejemplo, con Oregon, Illinois, California, Nueva Jersey y Washington, donde destacan políticas que protegen a los migrantes. Aquí, evidentemente, estos estados defienden, pero aún así, por ejemplo, el estado de California, que es en donde yo radiqué, sí hay esa cooperación entre la policía y el ICE. Una vez que alguien es detenido, en automático le hablan, pero a la diferencia de estos estados en donde son más fuertes en cuestión migratoria, ahí básicamente obligan, ¿no? La ley, la última ley, la más reciente que entró en Texas, por ejemplo, empezaba a pedir que en los hospitales, una vez que llega una persona, solicitar el estatus migratorio. Aquí no es obligatorio que las personas lo den, pero el hospital tiene que preguntarlo. La persona puede decir, me rehúso a contestar y no hay problema, recibe su tratamiento. Aquí el problema es que si alguien llega y no sabe que puede decir que no necesita decirlo, entonces lo va a informar y el hospital, lo más seguro es que pasará ese informe a las agencias migratorias y esas personas serán detenidas. Una persona cuando ve en emergencia, con tal de que las atiendan, van a tener que decir lo que les estén preguntando, porque igual, ya hablamos al tercer punto que vamos a ver hoy, que es la mala información. El no estar informado de qué se puede hacer y qué no se puede hacer es uno de los más grandes problemas. Aquí en Texas la ley que entró, que se aprobó en el 2023, fue la SB4, la cual hace que el cruce de indocumentados por la frontera con México sea un delito estatal y autoriza a las policías locales detener y deportar a México a los migrantes. Aquí fue uno de los grandes pleitos que tuvo Joe Biden con Greg Abbott, porque los asuntos migratorios cuando se cruza la frontera es un proceso que tiene que ser del orden federal y es el gobierno federal el que tiene que atender esto. Más sin embargo, esta ley lo dice, no, la vamos a pasar que sea algo estatal y entonces yo tengo la posibilidad, yo estado de Texas, poder deportar a las personas. Aquí entran los grandes problemas cuando en el caso con México dice, no, yo no reconozco esa, yo no te recibo a nadie que tú me estés deportando directo. Y entonces ahí lo que le empezó a hacer Texas fue empezar a los migrantes que llegaban a sabiendas que no los puede regresar tan fácilmente a México, empezarlos a mandar a los estados gobernados por los demócratas, para decir, este es asunto de ustedes, ustedes vean qué hace. Y ahí, evidentemente, el migrante que ya llega bastante agotado, con bastantes problemas después de unos viajes muy largos, sin dinero, con la ansia de poder estar tranquilo, pues evidentemente se encuentran con estos abusos y en ese trayecto de estarlos moviendo de un lado a otro sigue habiendo más abusos. Aquí termina este artículo diciendo que la Cancillería aconseja a los paisanos que se mantengan informados y que conozcan sus derechos. Advierte además que en caso de enfrentarse a una detención no deben firmar una orden de regresar a México sin hablar con un abogado y que si no están bajo arresto no necesitan proporcionar información sobre su situación migratoria. Está habiendo actualmente muchos talleres sobre esto, pero la experiencia de años como migrante me dice que muy poca gente realmente, del universo total que están hablando de 11 millones de migrantes indocumentados, en lo cual de los mexicanos, los últimos datos que da el gobierno federal aquí en México habla de casi 6 millones. Los que alcanzan a recibir esta información son muy pocos y entonces hay que redoblar esfuerzos para poder estar atentos de eso. Por eso la petición que siempre hago al terminar los videos es el darle like, el compartir esta información con cuanta más gente se pueda. Constantemente en la página de Facebook estoy subiendo información relacionada a esto en las diferentes plataformas que estoy manejando, pero igual si alguien ya sabe de esto, pasarlo con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo, decir eso, que por ejemplo las deportaciones de que se van a dar, porque se han dado históricamente.
Pero cómo se van a dar, ahí es donde cambia. Cada persona puede tener algunos alivios migratorios de los cuales puede hacer uso. Hemos pedido nosotros aquí en México que se estén dando cursos allá a través de las redes sociales, que el gobierno ayude para poder dar estas clínicas de no solamente de qué hacer, qué no hacer, sino de los alivios migratorios a los que se puedan acoger cada uno de los migrantes. Entonces, para empezar, México no va a recibir gente que deporte directamente un estado, porque no le corresponde al estado, aunque la ley del estado lo diga. Hay leyes internacionales que están por encima de eso, y además que tienen que seguir el debido proceso. No es lo que están haciendo de que te detengo y te saco en automático, donde muchas gentes que llevan muchos años dentro de Estados Unidos, al ser detenidas, firman el papel y son deportadas. No se debe de firmar nada, se tiene que hablar con un abogado. La sugerencia es no esperar a ser detenido para buscar un abogado, ir con un abogado a una cita para platicar sobre su asunto, y en dado caso que el mismo abogado sea quien les pueda sugerir qué es lo que deberían de hacer, y ya tenerlo apalabrado para, en dado caso de que sí, lamentablemente se da el asunto de que es la persona o la familia son detenidos, tener ya un abogado y ya sepa cuál es su situación. Algo de lo que ha pasado en el que me tocó la experiencia en hace bastantes años, fueron de abogados que de repente hacía como cobraban desde antes como para ir guardando para el día que si llegase a pasar ya estuviese ahí como un seguro de eso. Eso no se debe de hacer. Las personas los migrantes debemos de tener un ahorro para este tipo de emergencias, pero al abogado no debe de pagársele hasta que no esté en funciones, hasta que no esté trabajando. Porque esto es lo que hablaba, voy a hablar más adelante de las noticias falsas, en donde muchos charlatanes que ni siquiera son abogados empiezan a abrir estas empresas y con la ignorancia de la gente, pues evidentemente los timan y les roban su dinero, y cuando llega a haber un gran problema no tienen cómo salir adelante. Bueno, eso es lo que está pasando en varios estados de Estados Unidos. En cuestión del crimen organizado, ¿qué es lo que está pasando aquí en México principalmente? Y aquí tomamos esta información del portal La Opinión. Crimen organizado fortalece sus finanzas con auge migratorio en Latinoamérica. Aquí nos dice que, por ejemplo, que mientras los migrantes huyen de la violencia, la crisis ambiental y la incertidumbre económica, se han convertido en una oportunidad de lucro para distintas organizaciones criminales de la región, incluso por encima del trasiego de droga en algunos casos. Aquí igual Estados Unidos impulsó, y este es un medio de Estados Unidos, en el cual Estados Unidos quiere informar que los carteles de la droga se están ganando ya más del tráfico de personas que de estupefacientes, pero esto igual también está aquí dirigido como, ¿por qué? Porque México, ahora que Donald Trump estuvo diciendo sus sandeces de los carteles de la droga, que los quiere poner como terroristas, y diciendo que México es el que está mandando todo el fentanilo para allá, etcétera, pues una inteligente respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde informó que el gran problema de la droga no es en sí la droga, sino los que lo consumen, que son los ciudadanos norteamericanos, una sociedad muy grande que pues necesita eso. Yo en alguna plática el año pasado en el contexto de las elecciones de aquí de México, vinieron observadores de Estados Unidos para ver el proceso electoral, y estuvimos platicando exactamente de esta injerencia de Estados Unidos, de cómo habla siempre se quiere poner encima de México. Yo les decía la pregunta, ¿qué haría Estados Unidos y México de repente finalmente cierra las fronteras, pero no para los migrantes, sino cierra las fronteras para las drogas? ¿Qué haría Estados Unidos? Evidentemente tendrían que buscar otros mercados, los cuales los hay, pero sufrirán por un tiempo. El suministro de drogas a Estados Unidos obedece a una alta demanda, por eso es que está tan caro, porque hay una alta demanda, y si realmente se cerrase estas fronteras y no pasara absolutamente nada de fentanilo, habría una violencia muy grande en Estados Unidos, precisamente por el problema de salud tan grande que hay allá sobre esto. Y es en donde, al menos yo he estado diciendo que pues Estados Unidos es el principal promotor de los carteles de la droga. ¿Por qué? Porque tiene un mercado que cada vez crece más, que compra más y más estupefacientes, y con esto les da ganancias multimillonarias a los carteles de la droga, pero además también porque ellos son los mismos que les venden
armas a estos carteles de la droga para que se puedan defender y que los gobiernos, el ejército de México y de cualquier otro país no pueda con ellos porque están igual o mejor armados que los ejércitos nacionales. Entonces, y eso, todo esto pasa en Estados Unidos y ahí no hay detenciones. Tenemos todavía el caso de la demanda que puso durante el gobierno de López Obrador, se le puso a 10 armerías, si no me equivoco, allá en Estados Unidos, porque estaban vendiendo armas a los carteles de la droga y nadie hizo nada, y al día de hoy todavía ya se desecharon varias y hay unas que todavía están por ahí, pero que se van a llevar toda la vida en juzgados y que no va a pasar nada y van a continuar vendiendo. Y si se llegase a ganar y se les pusiera la multa es insignificante para la comparación con las ganancias que se está teniendo. Bueno, eso es lo que está pasando en el contexto de cómo se intentó desviar, pero sí hay una realidad de que los carteles de la droga sí están entrometidos esto, están ganando, pero no solamente son ellos, ¿no? Hablamos nosotros en la entrega de la migración en Colombia, de este paso en Colombia, el gran negocio inclusive para algunos personajes de la política que están haciendo negocio en el lado de Colombia, de la selva de Darién, ganando dinero con los migrantes, ayudándoles a pasar, y una vez que los dejan pasar y que ya están en Panamá, y es asunto de ellos y quedan al amparo de los diferentes grupos criminales que estén en el área. Aquí nos habla un poquito de eso en este artículo donde, por ejemplo, aquí dice que muestra de ello es el llamado Tapol de Darién, que se extiende la frontera de Panamá y Colombia, mientras es considerado uno de los lugares más biodiversos del planeta. Su densa vegetación se ha convertido en el telón propicio para el paso irregular de migrantes y el narcotráfico, en el cual van de la mano. Y una de las cosas que pasa, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México, es que los migrantes, una vez que van a pasar allá, ya sean por túneles o por donde sea, las llamadas mulas, les ponen una mochila con drogas y dicen, pásate. Y es un gran problema para los migrantes porque ya se ven obligados a estar traficando con drogas, porque igual, si dicen que no, pues son gentes que los pueden inclusive matar. Y si son atrapados por la patrulla fronteriza con las mochilas con estupefacientes, van a ir a la cárcel, a pasarse una buena temporada en la cárcel, después salir de la cárcel, entrar al sistema de migratorio, van a ser deportados y jamás van a poder volver a Estados Unidos. Y eso, evidentemente, es uno de los grandes problemas que tienen los migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos. Para muchos migrantes, todo lo que es el territorio mexicano está considerado como la frontera más difícil de pasar. O sea, hablan desde el sur de México hasta el norte de México porque sufren vejaciones en todo su trayecto. Entonces, es uno de los tantos abusos. Evidentemente, el crimen organizado pues tiene y siempre ve la manera de estar ganando. Ya tiene muchos años que empezaron a cobrar prácticamente lo que es derecho de piso inclusive a los coyotes, y evidentemente poco a poco empiezan a beneficiarse de los flujos migratorios. Bueno, y el último tema del día de hoy tiene que ver con los otros dos, son la desinformación. Desinformaciones sobre migración que circularon en el 2024. Aquí tomamos esto del portal Fact Chequeando, en donde nos dice que una serie de desinformación sobre inmigración se viralizaron en redes sociales durante el 2024. Algunas de estas vincularon a los migrantes con la violencia y otras difundieron supuestos mensajes del ICE con amenazas de deportación de estudiantes. Aquí en este portal verificaron y desmintieron muchas de esas afirmaciones. Aquí nos dice que, por ejemplo, durante la campaña electoral para Estados Unidos, la migración fue uno de los principales temas que aprovecharon los desinformadores. Algunos contenidos incluyeron la narrativa falsa de que decía que los indocumentados se comían a los gatos y sus vecinos o sus supuestos inmigrantes venezolanos estaban asaltando tiendas, entre otros. Y esta es una de las noticias falsas que, por ejemplo, dio Donald Trump, de decir los haitianos están comiendo a los gatos. Se hizo todo un show sobre de eso, y al final el gato apareció. La señora que lo reportó fue entrevistada y dijo, lo siento, pues me dejé llevar por la emoción, pero mi gatito está bien. Pero el daño ya se había hecho porque se había informado, y por parte del presidente, el candidato a la presidencia, Donald Trump, se dijo eso, y obviamente sus seguidores le creyeron, y él ya no desmintió públicamente hasta que después le hicieron una pregunta y dijo, sí, pero ¿qué tanto daño pudo haber hecho? Pues hacen bastante daño ese tipo de cosas. Otra de las cosas que se encuentran en contenido de redes, aquí nos informan que, por ejemplo, asociaban
a los inmigrantes con criminalidad o que su llegada a la frontera podría considerarse una invasión. Y esto de la invasión es algo que también fue promovido por Donald Trump. ¿Por qué? Porque él, para poder implementar la ley que él estaba diciendo, esa de sacarlos automáticamente, que es en tiempo de guerra nada más, necesita cambiar lo que es los flujos migratorios. Y él dice, son flujos migratorios, bueno, los migrantes, aunque entren indocumentadamente, tienen derechos. Pero si él dice, es una invasión y lo toma como una invasión, dice, ok, estoy en guerra y puedo detenerlos y sacarlos en automático. Y ese es el gran problema, porque no vas a crear los mexicanos de este lado hacia México, sino a cualquiera, simplemente lo deportaría y crearía un gran problema para México, nuestra frontera norte. Aquí nos dice, por ejemplo, también, nos dan las 5 noticias que más ruido hicieron en el 2024. La primera fue que no hay datos que respalden que haya una ola de criminalidad causada por migrantes. Durante la campaña presidencial, tanto los políticos como los medios promovieron la narrativa de una ola de criminalidad supuestamente causada por migrantes. Mas, sin embargo, no hay evidencias, y normalmente si se revisan la información de las personas que son detenidas, los migrantes indocumentados son los que menos entran a cárcel, porque la mayoría de ellos van simplemente a trabajar. Mas, sin embargo, evidentemente, como son personas que nada más trabajan, que no se organizan, que no protestan, que no por su situación migratoria, pues es muy fácil que digan ellos fueron a echarles la culpa cuando realmente no fue. La segunda fue la narrativa de inmigrantes supuestamente comiendo perros y gatos en Springfield. Esa ya le expliqué, Donald Trump fue el que lo dijo, después se desmintió, pero pues ya había causado el daño. La tercera son los mensajes sobre deportaciones de estudiantes y trabajo forzado falsamente atribuido a ICE. Aquí donde dice que numerosos mensajes circularon en redes sociales afirmando falsamente que ICE iba a deportar a estudiantes o enviarlos a trabajar como esclavos en plantaciones de algodón. Estos mensajes, que llegaron a vecinos de varios estados, entre ellos Luisiana, D.C., Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Nevada, Illinois y Ohio, eran falsos. Pero pues igual, esto causó pánico en esos estados. El cuarto fue el video de videos antiguos de aeropuertos con el mismo audio viral usados para desinformar sobre una supuesta huida masiva de inmigrantes. Aquí nos dicen que circularon videos que compartían un mismo audio diciendo qué triste el día de hoy, con imágenes de gente en aeropuertos sacadas de contexto con la finalidad de hacer creer que inmigrantes estaban huyendo de Estados Unidos para evitar deportaciones tras la victoria de Donald Trump en las elecciones. Entonces son videos que se sacan viejos, la gente no está informada y normalmente no se verifica la información. Aquí, ¿qué es lo que debe de hacer cuando una persona vea un video o algo alarmante en las redes sociales? Buscar en otros medios serios. Si ven que los demás medios lo están replicando, significa que es verdad, pero si no, pues ni hacer caso, ¿no? Y el último dice un video de un joven exigiendo dinero para ser deportado. Aquí fue un video viral donde un joven dice estar en Nueva York, que exigía a Donald Trump $20,000 a cambio de ser deportado. Pero fue falso, ya que el joven, ni siquiera el joven estaba en Estados Unidos cuando grabó ese video. Los elementos en la imagen comprobaron que estaba en Colombia en el momento de la grabación, y además el mismo autor, un influencer en redes sociales, reconoció que se trataba de la ciudad de Medellín y dijo que lo hizo para denunciar las políticas de deportación de Donald Trump. ¿Cuál es el problema con este tipo de cosas? Y es algo que pude ver en el centro de detención cuando fui detenido. Me tocó conocer a una persona que fue y se entregó porque él creía que al entregarse y ser detenido por ICE, su proceso iba a iniciar e iba a agarrar papeles más rápido, que era la manera más fácil. Y en cierta forma sí, porque es cuando entran alivios migratorios, pero por eso primero hay que checar con un abogado, porque esta persona, pues él nada más porque dijo que así empieza tu proceso y acabas más rápido, se entregó y terminó siendo deportado por la mala información de haberse recibido. Cada caso de los migrantes que estén allá es único. Hay muchos alivios migratorios, inclusive aquellos que no pueden arreglar sus papeles nunca se casaron, no tuvieron hijos,
la razón que sea, pueden alcanzar algún tipo de alivio migratorio que les permita salir de una mejor manera y no deportados. Entonces es muy importante buscar abogados, igual hay que tener mucho cuidado con qué abogados se están eh, 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 informándose, acercando, porque hay muchas personas que son charlatanes. Entonces hay que hacer una investigación sobre, cuando que conozcan un abogado, ver sus antecedentes, que también buscar referencias, porque sí hay mucha persona que se dedica a estafar a la comunidad migrante, y eso pues evidentemente no es nada agradable para nadie. Bueno, esto es un poquito de los abusos que hay en contra de los migrantes. No es algo nuevo de lo que vayamos a empezar con el gobierno de Donald Trump, pero es algo que ya ha estado, pero igual eso no es como para decir, pues siempre ha pasado y hay que dejarlo así. No, hay que organizarse, hay que informarse muy bien. Hay muchos alivios migratorios en los cuales se pueden beneficiar. Uno de ellos es la visa U. Las personas que han sido víctimas de algún delito. Hace años se vio en Estados Unidos que muchos de los migrantes eran víctimas de abusos, víctimas de muchos delitos, y que no denunciaban por el temor a ser deportado. Y por eso salió este alivio migratorio, en el cual ahí son ciertos delitos. Por eso es necesario que se orienten con un abogado para ver si califican para uno de ellos, y en dado caso de que lo hagan, pues entonces acceder a esos alivios. Acaba de Joe Biden de firmar una extensión para el TPS para algunos países. Igual, no, evidentemente eso no le corresponde a México, pero sí hay muchos migrantes de otros países que antes no estaban en el TPS, que ahora ya están. Igual, y por eso es muy importante estar con un abogado, porque el abogado se está actualizando constantemente, y si ya tienen pláticas con un abogado, el abogado podrá decirles, ok, en esto calificas, en esto no. Bueno, es importante estarnos informando. Ya estamos a muy pocos días, faltan, son 4 días, 6 días más para que llegue Donald Trump a la presidencia. Pues ahí empezaremos a ver qué tanto cambia de esto, que ya es algo normal en cuestión de la vida de los migrantes indocumentados en México, y con esta nueva retórica que yo sí estoy seguro que va a traer, no en la gran escala que se está viendo, porque ya está, pero sí que va a aumentar estos abusos en contra de la comunidad. Pero tenemos que estar listos para poder defender nuestros derechos. Por mi parte, bueno, es todo en esta ocasión. Como siempre, pues pedirles que se suscriban al canal, que le den like al video, y lo más importante, pues que compartan esta información con cuanta más personas puedan. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.